Uno. Hija de puta. Gracias, Jenny. Amarillo. Uno. Ah, ¿Cuántas? cuatro. Gente, ¿qué es lo que vamos a hacer para el examen de comportamiento? Ay, Esperen. Yo opino que podríamos hablar de, no sé, selección de personas, por ejemplo, por competencia. Digo, no sé, me parece que es muy relevante el tema. Digo, ¿qué opinan ustedes? Yo creo que primero que nada tendríamos que hacer la sección de personal, que es una entrevista, los tipos de entrevista. Yo personalmente opino que la salud ocupacional sería un tema muy interesante y importante también, porque bajo la salud ocupacional se está entendiendo la salud integral de todas las personas, es decir, su salud física, mental, como también emocional y también los diferentes riesgos psicosociales que pueden estar afectando a la salud ocupacional. Digo, ¿qué opinas, compañero? Yo creo que podríamos hablar de todo lo que tiene que ver con los paradigmas y cómo estos afectan a la manera en que vemos el mundo. Además, entendiendo eso desde el punto de que en el trabajo se tienen muchos paradigmas. O sea que entender que no siempre las cosas se van a hacer como se hicieron siempre y tratar de entender cómo esos cambios generan nuevos paradigmas otra vez. Sí, mira, yo creo Yo creo que podemos enfocar todo eso que estuvimos diciendo a lo que es justamente la salud ocupacional en el país, porque creo que es algo importante ver cómo estamos también, ya que fuimos viendo bastante lo que es justamente la salud ocupacional, los paradigmas y todo eso, pero aplicar a lo que estamos nosotros ahora mismo, acá en el país, en nuestro entorno, y ver cómo es la realidad. Sería interesante poder escuchar qué dicen las personas hoy. O sea, ver qué realmente en dónde estamos. Si estamos en el mismo paradigma de Taylor o si estamos más avanzados, si hay empresas que realmente aplican o hay un cambio o no. Sería interesante poder escuchar directamente a las personas. ¿Qué les parece eso? Tenés razón, Fer. Suena muy interesante. Incluso podríamos entrevistar a las personas de diferentes edades para saber qué opinan sobre lo que estás diciendo. ¿Qué puede ser? O sea, ¿les parece? ¿Hacemos una entrevista? Bueno, entonces tenemos 5 días para entrevistarle a la gente. A partir de ahora tenemos 120 horas. Comienza ya. A la mierda. Actualmente es un poco más complicado debido a que hay muchos requisitos que hay que cumplir. Te piden vasta experiencia laboral a corta edad. Yo siento que en la época de mis padres o en nuestra época siempre teníamos desafíos y nos podíamos equivocar, pero es como que teníamos más tiempo para aprender. Hoy día todo es muy rápido y cuando yo me equivoco, ese error se nota mucho por las redes, por que la comunicación es mucho más intensa. Con las condiciones laborales de forma legal. Hace casi 7 años yo no tengo un contrato y el único contrato que tengo ahora es de servicios prestados. Yo no tengo IPS, no tengo seguridad laboral, no tengo antigüedad. ¿Consiguieron que alguien? Sí. Por suerte. Bueno, entonces vamos a ir viendo de acuerdo a las preguntas, que así vamos ordenando las personas que fueron eligiendo y vemos la edad de las personas y la opinión de las personas en cuanto a eso. Y vamos a comenzar con la primera pregunta. La primera pregunta es... ¿Cómo fueron tus experiencias laborales hasta el día de hoy? En mi caso, el primer sujeto que yo le entrevisté tenía 51 años y me contestó que eran desafiantes, que todas sus experiencias fueron en diferentes cargos, rubros, etc. Y el menor fue de 27 años y que me dijo que por lo general sus experiencias fueron cortas y que perdía motivación, entonces lo que por lo general era su paso era para ganar dinero necesario y buscar algo mejor. Ok, en mi caso la persona mayor tenía 53 años y me respondió que pasó por varios trabajos, que fue un proceso de evolución que tuvo durante varios trabajos
y que se mudó de tanto lugares fijos a lugares pasajeros como consultorías y todo eso, y le gustaron más los lugares fijos por los beneficios que le daban. En cuanto a la persona joven, tenía 22 años y me dijo que tuvo un emprendedurismo y también acababa de trabajar en un lugar fijo y que renunció unos días antes de la entrevista debido a que quería tener mejor manejo de su tiempo. Sí, en el caso de mi entrevistado, el mayor en este caso tiene 67 años. Me comentó que trabajó en 3 países diferentes, lo cual fue una experiencia bastante enriquecedora para esta persona. Así también el hecho de estar en contacto continuo con los clientes, tratar con ellos, aprendió bastante sobre distintas idiosincrasias, también por el cambio de cultura, y todas estas pequeñas cosas le hicieron descubrir que detrás de cada trabajo hay un servicio. Y en cuanto a la persona joven, ya empezaba a trabajar desde un año antes de recibirse, allá por el 2017. Trabajó como profesora de inglés, pilates, como mesera inclusive, y dijo que sí, sus experiencias en general muy buenas también. Sin embargo, una no fue tan positiva debido a nomás la comunicación entre las profesoras y las jefas. En mi caso, mi persona joven tiene 22 años y hasta ahora dijo que tenía muy buenas experiencias, tanto porque no tuvo muchas experiencias justamente, entonces las que tuvo fueron bastante buenas. Y con la que adulta, tiene 53 años, también pasó por varias experiencias laborales que dijeron que mayormente fueron buenas y pequeñas cosas son las que realmente no le encantaron, pero más que nada positivas. Bueno, en cuanto a mi persona joven que he entrevistado, tiene 20 años y dice que en general ha tenido muy buenas experiencias en su trabajo, no tiene ninguna queja, todos fueron muy amables. Desde el primer momento en que entró en la empresa le incluyeron en el grupo. Y la persona adulta que entrevisté tiene 35 años y refiere que ella ha tenido tantas experiencias positivas como también experiencias negativas en su trabajo. Genial. Bueno, en cuanto a las personas que yo entrevisté, la más joven tiene 24 años. Ella me dijo que sus experiencias laborales fueron buenas y que además estuvieron acordes a las capacidades que ella quería desarrollar en ese momento. Me comentó que los jefes que tuvo fueron bastante buenos y que le ayudaron a desarrollarse y a crecer como profesional. En cuanto a mi persona de mayor edad que tiene 75 años, ella me comentó que sus experiencias fueron muy buenas desde que empezó. Ella empezó trabajando en una librería y luego ya trabajó en su profesión de psicóloga y orientadora en 2 colegios en los cuales su experiencia fue muy buena. Ahora nos gustaría que nos cuente sobre sus experiencias, qué esperaban de un trabajo. En cuanto a la persona mayor, me dijo que buscaba crecimiento personal, ganancia monetaria, porque dijo que eso es algo que construye hoy en día, y buscaba relacionamiento en general. A lo largo de su carrera, me habló mucho de su carrera, pero me dijo esas 3 cosas. Y en cuanto a la persona joven, me dijo que lo que buscaba era justamente ganar dinero para poder ser libre, porque creía que hoy en día ganar dinero significa libertad. En mi caso, la persona joven quería dinero también, o sea, creía que era algo importante la remuneración por el trabajo que estabas haciendo, y el mayor ya buscaba más crecimiento personal, un ambiente óptimo para trabajar, que es algo importante porque estás a veces más tiempo en el trabajo que en la casa, entonces es realmente importante tener un ambiente laboral agradable, óptimo, que se pueda estar. Sí, en el caso de la persona adulta, él me dijo que él espera que en un trabajo se satisfagan lo que serían sus motivaciones, tanto intrínsecas como extrínsecas como trascendentes.
y que un trabajo debe contemplar estos tres aspectos y debe permitir a la persona cumplir esas áreas de bienestar y también lo financiero. En cuanto a la persona joven, me mencionó que debe haber una buena comunicación entre el trabajador y el jefe. Se podría decir que está un poco más sesgada en base a sus experiencias que la adulta, pero nada, eso, en resumen. Bueno, en cuanto a la persona joven que he entrevistado, ella dice que lo que ella quería era un ambiente laboral positivo y agradable, mientras que la persona adulta que había entrevistado refiere que las expectativas que tengo del trabajo es que las personas valoran el trabajo que estoy haciendo y que los clientes que yo estoy atendiendo también colaboran en el proceso de mi trabajo. En mi caso, mi sujeto de 51 años me dijo que se mueve por desafíos, que eso es lo que le motiva, que eso es lo que espera de un trabajo, que sume, que le dignifique. El joven de 27 lo que me dijo fue que busca un buen ambiente, estar tranquilo, poder hacer su cosas tranquilo, que no está demasiado a favor del tema del multitasking, pero ya espera que en este país se te pida hacer de todo un poco. En cuanto a mi persona adulta de 75 años, ella me dijo que en cuanto a sus expectativas en ambos lugares de trabajo en los que estuvo, ella esperaba que el ambiente de trabajo fuera un poco más dinámico, que fuera un poco más empático con las necesidades de las personas y de los trabajadores en su tiempo. Y la persona joven que tiene 24 espera que el trabajo le permita crecer, que sea un desafío, que afine habilidades que ya tenía o que le ayude a generar nuevas habilidades, además de un ambiente laboral agradable y que sea en condiciones legales, eso principalmente. Ahora pasamos a la tercera pregunta, que sería, pensando en la situación actual que tenemos en el mercado laboral en comparación a otras épocas, ¿qué similitudes y diferencias encuentran las personas? La mía, por ejemplo, la diferencia más grande que encuentra es la informalidad con la que los candidatos se presentan a una entrevista de trabajo hoy en día. Luego la persona joven me dijo que los trabajos en otro tiempo eran más super cuidados, un horario muy definido, se trabajaba en la oficina, tener camisas, sacos, y hoy en día ya esos trabajos hay muchos que son remotos y que no hay horario fijo y que los jóvenes obviamente tiran más hacia este tipo de trabajos, digamos. Bueno, en cuanto a la persona joven que he entrevistado, ella refiere que cree que no hubo muchos cambios, tampoco puede hablar de si se gana más o menos, depende eso mucho de cada trabajo y empresa, pero sí hay más competencia. En cuanto a la persona adulta que he entrevistado, dice que una similitud que encuentra es la capacidad de hacer negocios a pesar de circunstancias externas. Otra similitud que encuentra es que los clientes prefieren trabajar con una persona por la confianza que están teniendo con ella, y una diferencia podría ser el comportamiento de las personas. Las personas antes eran más colaborativos que las personas hoy en día. Otra diferencia que veo es que hoy en día hay más posibilidades de acceder a créditos para hacer una compra. En mi caso, mi sujeto de 51 años me habló de que antes se seguía una línea académica y automáticamente vos trabajabas en lo que estaba relacionado. Hoy por hoy te piden muchísimo más, eso está cada vez más caduco, así mismo me dijo, y que ya se nota mucho más lo que son las habilidades blandas, las actitudes y todo lo que sería, o sea, está todo mucho más rápido, es mucho más impredecible. Antes era todo más rígido, los horarios, los objetivos, hoy hay muchísima flexibilidad y también con la tecnología hizo que la comunicación cambie totalmente. Antes las relaciones eran cara a cara o máximo por teléfono, hoy ya es por un mensaje de texto.
Y el joven lo que me dijo es que encuentra similitudes en que muchas empresas aún siguen tratando a sus empleados como bienes nomás, que no piensan en las personas, las pagas suelen ser insuficientes, como lo fueron siempre. Pero que los cambios que ve son en contadas empresas sí están generando todo un sistema alrededor del empleado como para poder capacitarlo y que también se sientan cómodos dentro de su trabajo. En el caso de mi entrevistado adulto de 67 años, mencionó cómo cada vez más hoy en día es difícil encontrar trabajo en relación de dependencia, o sea, con un horario fijo que sea relativamente bueno, en el caso de Paraguay por lo menos. Y que cada vez más también es exigente lo que sería el tema de la formación. Antes era muy raro que una persona tenga un posgrado, pero hoy en día es como un requisito para encontrar un trabajo por lo menos decente, ¿no? Y que en el caso de la gente que trabaja de forma independiente sí es similar a otras épocas, como que para algunos tienes que seguir formándote, depende de la carrera, o hay gente que gana educación por su cuenta como autodidacta, entonces eso sí es muy similar. Sin embargo, la persona joven también señaló, o sea, la persona joven 23 años, también señaló que hoy en día cada vez es más necesario seguir formándote, tener idiomas, posgrado, máster, no solo basta con el título universitario para encontrar un buen trabajo, y que ella considera que como antes muchos jóvenes sí siguen, desde jóvenes justamente como de época del colegio o cuando acabas de entrar a la universidad, buscan trabajo, que es como antes, según ella, en base a conocidos que tienen y familiares. En mi caso, la persona joven ha dicho que en comparación con antes, creía que antes era mucho más fácil conseguir trabajo, porque una vez que como que te buscan por tus habilidades, no tanto por los estudios que tenías, actualmente te piden así muchos requisitos que tener tantos estudios de tales cosas, y comparando con el que es adulto, también que pedían varios requisitos, pero eran más fáciles de llenar, y que lo más resaltante es el tema de tecnología y que constantemente tiene que estar renovándose. En mi caso, la persona adulta de 52 años refirió que algo que nota muy diferente a lo que era antes, incluso a lo largo de su carrera, porque tuvo un largo periodo de carrera, es el tiempo en varios sentidos. Mencionó que el tiempo es algo que afecta mucho porque hoy en día tipo todo es muy rápido, entonces afecta en el sentido de que todo quiero ahora, según la persona de 52 años. Y por otro lado es como que antes no tenían tanto problema con el tema del horario del trabajo, cumplir un horario laboral. En cambio hoy en día todo se mueve más rápido, entonces se necesita un tiempo flexible, que es algo que esa persona vio dentro de su ambiente laboral. Por otro lado, mencionó que antes había más margen de error dentro del trabajo. Hoy en día, si te equivocas en un trabajo, depende del trabajo obviamente, es más rápida la exposición que tenés, entonces tenés más presión para no equivocarte o para no fallar en algo, porque al toque se sabe por la velocidad de la información que corre. Y en cuanto a la persona más joven de 22 años, me dijo que lo que nota en su ambiente laboral es la tecnología y el uso de cómo funciona la tecnología. Mencionó que dentro de lo que es su ámbito, porque es ingeniería, se nota demasiado la diferencia de lo que fue ingenieros que estudiaron hace 10 años y tenían tecnología y lo que no tenían el uso de tecnología que tienen ellos ahora y cómo aplican eso en el día a día. Por ejemplo, las personas más jóvenes ya tienen un desarrollo de tecnología que no les hizo pasar por un proceso mucho más largo que a diferencia de los que trabajaban 10 años antes. Por ejemplo, mi persona que me llamó muchísimo la atención, la persona de 51 años me contó que antes eran 6.000 las personas que estaban haciendo su trabajo, hoy son 60.000, o sea, crecieron muchísimo y ya no hay más casi, o sea, el nivel de competitividad nunca antes visto, básicamente. Entonces eso es algo que él marcó muchísimo hoy, que cree que es mucho más complicado hoy por todas las exigencias que cada uno de ellos fue hablando, que todo lo que exigen más otra vez el nivel de competitividad que hay ahora. Lo que a mí me llamó la atención es la reflexividad de la persona adulta que he entrevistado en comparación a la persona joven. La persona joven justamente refiere que no cree que hay muchos cambios en el mercado laboral, mientras que la persona adulta sí refiere que hay diversos cambios en el mercado laboral. A mí me pareció interesante cómo todos, los dos, tanto el adulto como el joven, resaltan la importancia de cada día
seguir formándote, conocer más idiomas. Bueno, y ahora como una síntesis de todo, creo que todos estuvimos de acuerdo en que la tecnología, la información y los estudios son lo que coincidió desde diferentes puntos de vista, desde los jóvenes y desde los adultos. Cómo ven cada uno de ellos, cada perspectiva. Entonces me parece interesante analizar justamente esa parte, diciendo que para los jóvenes es presión justamente todo lo que tienen que alcanzar de estudios, exigencias en cuanto a eso. Y de parte de los adultos que ven que hay muchísima más competitividad hoy en día de acuerdo a justamente lo que es las tecnologías, la información que creció y todo eso. Lo que nos lleva a preguntarnos qué les motivó o qué es lo que les motiva y las razones por las cuales les gusta trabajar o trabajan. En cuanto a mi persona adulta, dijo que siente que es un desafío constante. Obviamente también es la parte monetaria la que le motiva porque necesita mantener a la familia, ya que mucho tiempo fue el sustento familiar. Y eso es lo importante. Y más que nada, tipo, poder aportar conocimientos y también aprender en el proceso. En cuanto a mi persona joven, dijo que lo que más le interesaba era también ganar el dinero y poder ganar su independencia, que hoy en día es muy importante, pero a la vez le parece muy difícil. Entonces, que lo primero que le motivó a trabajar fue eso, pero que fue aprendiendo de acuerdo a el pasar en sus trabajos, experiencia. En mi caso, el joven realmente esperaba plata, más que nada. El adulto esperaba un crecimiento interior, algo que le permita cumplir sus antojos, o sea, caprichos, por ejemplo, viajar, cumplir metas personales, sostener una familia. En el caso del adulto que yo entrevisté, resaltaba que era por motivos económicos justamente. Aclaró que no tiene jubilación y no la tendrá, seguirá haciendo sostén de su familia hasta el día que pueda, y que necesita seguir ganando ingresos. Así también habló de experiencia, mencionó que cada día se va perfeccionando cada vez más y que sería aburrido quedarse en su casa cuando deje de trabajar. En cuanto a la persona joven, dijo que quiere sentirse útil, que quiere ayudar a sus padres y así también quiere ganar experiencia y conocer el mundo laboral. Bueno, en cuanto a la persona joven que entrevistaba de 20 años, ella dice que empezó a trabajar buscando independencia mínimamente con mis gastos propios para poder pagar la facultad, salidas, etc. Además, le motiva a trabajar el poder seguir avanzando laboralmente, así como también gracias al trabajo puede tener ciertos chistes y gastos sin pedir a los demás. Mientras que la persona adulta de 35 años refiere lo que más le motiva a trabajar es buscar seguridad financiera y también desarrollarse mejor profesionalmente. Mi persona joven de 27 me contó que no, aparte del dinero, me habló mucho de cómo cambia, no solamente económicamente, sino que emocionalmente le afecta el no estar trabajando. Uno al trabajar se siente más valioso, más productivo. El 51 me dijo que lo que le motiva es poder crear, mejorar, es la transformación más que nada. En cuanto a mi persona adulta, me dijo que trabajó porque en primer lugar ella quería ejercer la profesión que había obtenido, que era la de psicóloga, y también obviamente por la cuestión económica, que siempre es muy importante. Y mi persona joven me dijo que en este punto de su vida ella trabaja porque quiere seguir creciendo, quiere encontrar su independencia y quiere trabajar en desarrollar su personalidad, pero que además ella trabaja obviamente también por lo económico, pero que no es un punto principal del trabajo, sino que ella trabaja más bien por la experiencia y el poder encontrar ese sentido a la vida, digamos. Entonces, ahora sí queremos comentar un poco qué les pareció importante escuchando las diferentes experiencias de los compañeros. Creo que más que nada, más allá de la edad, todos, obviamente, el dinero es lo principal. Después cada uno tiene sus diferentes motivaciones, pero sigue siendo el dinero el principal motivo por el cual las personas trabajan. Sí, y otro aspecto justamente que se mencionó mucho es para poder desarrollarse también profesionalmente. Y para mí, todo en general, lo que estuvimos escuchando es ganar dinero,
la experiencia, ganar independencia y en la mayoría de los casos de las personas adultas también por ser sustento familiar. La pregunta que hicimos es ¿qué pudiesen cambiar de su experiencia laboral? Mi persona adulta dijo que es poder hacer más capacitaciones a lo largo de su carrera, inclusive ahora para orientarle a las personas que están quedando, porque según ella ya está en un punto de su carrera donde ya realizó mucho de experiencia, pero le cuesta mucho convivir en el día a día con las personas que están entrando al mundo laboral. En cuanto a la persona joven, meterse antes en el mundo laboral, porque tuvo que terminar primero la carrera para poder ejercer y eso le robó mucho tiempo según su conclusión, y hubiese querido comenzar antes el trabajo para poder tener ya la experiencia y poder encaminar hacia dónde, y que siente que todo pasa muy rápido, entonces es como que tiene que hacer constantemente las cosas, o si no justamente pasa esto de que ya dejó atrás un periodo y tuvo que haber comenzado antes el trabajo. Eso fue por el lado de mi persona joven. En mi caso de persona joven esperaba que todo el esfuerzo, peso y todo el tiempo extra que estuvo trabajando realmente haya sido de una buena remuneración, eso hubiese cambiado él, y que la persona mayor dijo que hubiera cambiado la sinceridad de las personas con las que trabajó. En muchos ambientes eran bastante sinceros, no tuvo ningún problema, y en otros había gente hipócrita, gente que mentía, gente que robaba, y es algo que no le gustó para nada, que es algo que hubiese cambiado. En el caso de mi entrevistado adulto de 67 años, mencionó que tuvo experiencias buenas y malas y que no cambiaría nada, ya que se aprende de las mismas. Sin embargo, le hubiera gustado manejar otra forma lo que sería la crianza de sus hijos. En cuanto a la persona joven, dijo que no cambiaría nada y que todas estas experiencias también le ayudaron a crecer y a comprender el mundo laboral. Bueno, en cuanto a la persona joven de 20 años que he entrevistado, refiere que está sin quejas y que no cambiaría nada. Y la persona adulta de 35 años refiere que lo que me hubiera gustado que fuera diferente es la valoración y el respeto de su trabajo. Justamente mi persona joven habló de que hubiese tenido mayor motivación si es que sus jefes o los líderes con los cuales se encontró hubiesen visto las capacidades que tenía o cómo estaba manejando en ese momento, que capaz eso hubiese hecho que se quede más en su trabajo. Mientras que la persona de 51 años me dijo que le hubiese gustado tener algún sistema de acompañamiento en los crecimientos de las empresas, porque todo lo que le tocó vivir fue a fuego, o sea, él se creaba quemándose, y que cree que si las empresas hubiesen velado por el interés o mejor dicho, el desarrollo de las personas, hubiese sido diferente eso. Bueno, en cuanto a mi persona adulta, ella mencionó que le hubiera gustado tener las herramientas digitales que existen ahora, y mi persona joven dijo que le gustaría que todos los trabajos sean legalizados, o sea que en todos los contextos pueda tener o sea que todos los empleadores legalicen a los diferentes trabajos que están ofreciendo. Bueno, genial. Y para cerrar, no sé si les parece que vamos a ir tocando los puntos que cada uno tuvo con sus entrevistas y que relacionen con todo lo que fuimos aprendiendo durante el semestre que estábamos viendo justamente para elegir el tema. Puede ser sobre la salud ocupacional, sobre cualquiera de los temas que fuimos tocando. Y en cuanto a mis entrevistados, yo creo que coincidieron bastante en ese tema de la capacitación y la información que fuimos viendo durante el semestre, que es muy importante que las empresas hagan y sigan ese plan de capacitación para instruirle al personal. Y en cuanto a otra cosa es justamente la salud ocupacional, el tiempo que permanecen en las empresas, fue algo que tocaron ambos entrevistados de mi parte. Yo creo que una parte importante sería lo de los diferentes paradigmas que se tenían antes y que ahora como que van cambiando, o sea, como con la intrusión, digamos, de todo lo que tiene que ver con lo tecnológico, las personas ya se ven en una posición de, bueno, tengo toda la información disponible y ahora ¿qué hago con eso? O sea, ya tengo la información, puedo acceder a ella, pero ¿qué hago con la información? Y justamente me parece súper interesante lo que dijo tu entrevistada, el tema de la legalización, de que nosotros vimos que hay leyes ahora
La documentación o el registro es lo que falta mucho trabajar como para poder tener realmente datos mucho más fieles a la realidad, por así decirlo. Entonces yo creo que eso es un área que se puede trabajar mucho más para tener mejores datos. A mí me llamó la atención en ambos sujetos la motivación cómo va cambiando, o sea, fuera de lo que es lo obvio que vendría a ser el sueldo, el dinero, que fue lo que a ambos sujetos les fue motivando para seguir trabajando, seguir creciendo o permanecer o buscar mejores oportunidades. Lo que a mí me llamó la atención justamente es la razón por la cual las personas están trabajando. Como estamos viendo en el semestre, antes se creía que se está trabajando por el motivo financiero, y a pesar que eso sí es una razón que se mencionó, se puede ver que también hay otras razones por las cuales las personas están trabajando, como el de desarrollarse también profesionalmente. Y otra persona que me llamó la atención es justamente que vimos en el semestre la importancia de analizar la situación en Paraguay. Y creo que un punto fundamental es también escuchar a las personas, escuchar sus experiencias, como lo estuvimos haciendo, para en base de eso poder ayudar a las personas y crear un cambio. A mí me pareció muy interesante cómo todos de alguna u otra forma hablaban de la importancia de el buen ambiente, la relación con el trabajo, la motivación. Tal y como mencionó mi compañera Fernanda, es muy importante que haya una buena relación con el compañero, por ejemplo, o con tus jefes, profesoras, depende del rubro realmente, para que haya un buen ambiente laboral y todos los colaboradores se sientan motivados, porque al fin y al cabo una realidad del país es que justamente al tener trabajo en relación de dependencia, como mencionó mi entrevistado, la oficina es más bien el hogar. O sea, la mayoría de las personas pasan más tiempo en las oficinas que en su propia casa. Entonces, de ahí la importancia, a mi parecer, de la ergonomía del trabajo, por ejemplo, lo cual estuvimos hablando del semestre, que la oficina sea lo suficientemente cómoda y apta para que el colaborador esté ahí las 8 horas o inclusive más en algunos casos del día trabajando. Y otra vez resaltar la importancia de un buen ambiente. También, como estoy mencionando, el ambiente para ambas personas que entrevisté era sumamente importante, y también lo de la monetización, que sea acorde al trabajo y peso que estaban realizando, la sinceridad es algo muy importante, porque también confiar mucho en las personas, de repente te quieren jugar mal y hay que atender. Bueno, y para ir cerrando, todos estos puntos son los que tocan justamente lo que es la salud ocupacional, o sea, la salud del trabajo. Y fue lo que fuimos aprendiendo durante el semestre, entonces creo que nos fue de bastante ayuda poder tener esos conocimientos durante el semestre para ahora poder aplicar, y una vez que estuvimos cara a cara con las personas, fuimos entendiendo realmente desde su punto de vista la importancia de esos puntos en diferentes aspectos, en diferentes escenarios y en diferentes edades. Entonces es muy interesante cómo a través de las edades, los ambientes y cada uno con su ambiente laboral diferente, daban los puntos que se unían a lo que dimos durante el semestre. Entonces podemos cerrar.